Hola, ¿qué tal a todos? Un saludo. Hoy vamos a ver un tema que es la conferencia número 25 y esta conferencia se llama Exoterismo, Pseudoesoterismo y Esoterismo. Aquí esta conferencia va a buscar aclarar realmente qué es eso del esoterismo, porque tristemente ya es algo que no tenemos el concepto. Cuando uno escucha sobre el esoterismo, uno se imagina muchas cosas, cosas a lo mejor incluso hasta de brujería o cosas místicas, pero ocultistas, misteriosas, y no tiene nada que ver con eso. Entonces, aquí vamos a aclarar sobre qué es realmente el esoterismo y qué es o cómo es que realmente lo recibimos. Esto nos va a ayudar también a diferenciar cuando encontremos otra escuela, cuando estemos en algún otro lugar y de repente podamos encontrar algún, digámoslo así, movimiento que nos pueda dar un conocimiento, podamos descubrir si realmente es el verdadero conocimiento o qué es lo que nos están dando, ¿no? Y sobre todo también llegar a comprender cuál es nuestro verdadero, digamos, punto en el que nos encontramos del esoterismo. Entonces, primero, es, ¿qué es eso, no? Esoterismo. Entonces, vamos a ver tres tipos. El exoterismo significa conocimiento exterior. Todos cuando llegamos a alguna escuela, cuando leemos algún libro, cuando recibimos el conocimiento por alguno de los medios que ya conocemos, pues ahí es donde recibimos un conocimiento exterior. Es decir, que alguien más nos lo brinda. Y eso se recibe a través de muchas cosas. Un curso, un libro, se puede recibir a través de cualquier tipo de cantidad de videos que podamos encontrar o directamente por alguien. Se llama exterior porque esto lo recibe nuestra personalidad. Cuando nos llega este conocimiento, lo recibimos de esa manera y nos puede dar la oportunidad de aprender algo. Cuando uno recibe el conocimiento exterior, tenemos dos opciones. O la persona recibe ese conocimiento y lo almacena como algo intelectual, es decir, nada más cree en lo que le están diciendo, cree que eso está bien, que están en lo correcto, que no hay otra cosa mejor que eso. Entonces, pues, se adquiere ese creyente. Lo malo de cuando es una persona creyente es que no indaga, no averigua nada más, simplemente se queda con lo que es, con el hecho de que ya porque sabe eso, sabe, que simplemente porque esto que le mostraron o esto que le dijeron ya lo salvó, y no es así. El exoterismo es algo también que nos estanca a todos. Hay un dicho que dice que de 1000 que me buscan, uno me encuentra. ¿Por qué? Porque si nosotros nos ponemos a investigar sobre cosas espirituales hoy en día, pues vamos a encontrar un sinfín de opciones, ya sea el internet que solo escriba uno algún tema y hay libros y libros y libros, escritos de cualquier tipo, conferencias de cualquier tipo, escuelas de cualquier tipo que tratan de hablar de algo espiritual y tristemente de tantas cosas que hay ahí ya no sabe uno qué es realmente lo que uno tiene que aprender, de toda esa información cuál es la que verdaderamente vale la pena. Entonces, tristemente cuando una persona recibe un conocimiento y no lo practica, es un creyente. Sigamos. Cuando esa persona recibe un conocimiento exterior y se pone a practicarlo, que si le enseñan a meditar, medita, que si le enseñan a desdoblarse astralmente, lo hace. Entonces, esa persona entra en un camino práctico. Y cuando entra en un camino práctico, es como estar de un conocimiento exterior, paso a paso, lo va guiando a un verdadero conocimiento interior, donde la persona, en base a sus comprensiones, en base a sus experiencias, puede realmente llegar a conclusiones personales o propias. Entonces, ahí es cuando verdaderamente esa persona adquiere o comienza a adquirir un verdadero conocimiento interior. Entonces, esas son las dos partes que tienen. La persona que reciba el conocimiento exterior y lo practique puede llegar a conocer todo lo que le dicen. Y la persona que recibe un conocimiento externo por cualquier tipo y si no lo practica y solo lo cree, es el camino del creyente. Hay otro dicho cuando hay un práctico que dice que de 1000 que me encuentran, uno me sigue. Porque también podemos llegar a
encontrar un conocimiento que verdaderamente nos saque adelante espiritualmente, que verdaderamente nos dé la oportunidad de un trabajo, y si verdaderamente lo aplicamos, estamos realmente siguiendo esa opción, ese camino o esa oportunidad de un trabajo. Entonces, reiterando, exoterismo significa conocimiento exterior y se puede recibir a través de cualquier medio de divulgación externo, cosa que llega de afuera hacia nosotros. Uno bien importante, el pseudoesoterismo. El pseudoesoterismo, pseudo significa falso, esoterismo es conocimiento, el falso conocimiento interior. Aquí es donde ya viene la cosa interesante. Volvemos a hablar del tema de tanta información. Tristemente, como en el lugar, donde nos encontremos o realmente en el internet, ya tenemos acceso a infinidad de libros, infinidad de conocimientos espirituales y demás, pero tristemente ese conocimiento se usa de una manera muy egoísta. En estos momentos o en estos tiempos podemos encontrar a mucha gente que se dedica a adivinar, a lecturas de tarot de cualquier especie, a adivinadores, a personas que son curanderos, que hacen limpias o limpiezas, sanadores, hueseros, personas que pueden llegar a, hasta incluso lo dicen así, a generar amarres a trabajos de brujería y demás, hipnotizadores, mediums y una lista muy amplia de personas que pueden hasta tener algo hasta cierto punto de real, es decir, que lo que hacen es real, hipnotizan, que pueden llegar a hacer manipulaciones, que pueden llegar a hacer adivinaciones, porque tienen algún sentido despierto que les pueda, digamos, dar esa oportunidad de indagar. Pero hay otras personas que son charlatanes. Entonces, ¿cuál es el problema de esto? Tristemente estas personas aprenden ese conocimiento para poder beneficiarse. Entonces, ahí uno se da cuenta de que realmente ese conocimiento que tiene esa persona no es para los demás. Sí está al servicio de la gente, pero a cambio de dinero. Y si no hay dinero, no hay servicio. Entonces, ahí uno se puede dar cuenta de que es algo muy condicionado y que realmente no tiene nada que ver con el servicio a los demás o un sacrificio de mi parte por los demás. Lo triste de esto es que realmente no nos va a llevar nunca a nada y también nos va a enredar entre tantas cosas. Entonces aquí vamos a hablar de, sobre todo, cómo diferenciar una escuela. Entonces, reitero, hay mucha información a la que accedemos, pero también hay lugares en los que uno puede llegar y esas escuelas uno puede indagar o descubrir cuál es la real intención de ellas. Entonces, ¿qué otras cosas tiene de afín el pseudoesoterismo? Que el pseudoesoterismo busca dar mucha información que puede ser hasta muy sorprendente, algo muy inquietante, algo muy misterioso, pero que tristemente no nos van a llevar a ningún lado. Y eso nos va a hacer leer un libro, ver un curso, o seguir a una persona y aprender un montón de información que al final en la hora práctica no lo aplicamos. Entonces esto no nos va a servir de nada. Y sí, ante las personas van a poder saber mucho, hablar de cosas que ni conocemos, hablar de energías, hablar de plantas, hablar de minerales y un sinfín de cosas, pero en su vida cotidiana, en su vida interior, no hay ningún cambio. Entonces, esa es una de las características, que son personas que aparentemente saben mucho, pero realmente de su calidad de conocimiento es muy poco. Esto hace que las personas se atiborren de conocimiento, lean mucho, intelectualicen mucho, y cuando se aburren de todo eso es cuando empiezan a caer en otras cosas, que es ingresar a otras escuelas, aprender un montón de prácticas de sinfín de cosas que al final, volvemos a lo mismo, caen como un negocio o realmente no, solo se queda en un conocimiento. Voy a leerles algunos puntos y explicar de cómo podemos diferenciar esto, porque definitivamente, aunque parezca raro, pero hay muchas escuelas por todos lados que tristemente no son un camino que nos pueda ayudar al despertar de conciencia, a ser independientes, a conectarnos con nuestro propio ser, a autorrealizarnos y a hacer un trabajo propio. Entonces, lo primero es que cobran el conocimiento. En cualquier lugar donde te enseñen algo que sea espiritual, algo que sea para tu propio desarrollo interior y te generen un cobro, que el cobro es una cuota directa o una aportación voluntaria, eso ya es un cobro. ¿Por qué? Porque la enseñanza es un sacrificio que se está haciendo, o es
más que un sacrificio, sacrificio, oficio sagrado. Yo no puedo cobrarle algo a alguien que tiene derecho. El conocimiento es para todos, entonces si yo adquiero un conocimiento y ese conocimiento me ayuda en mi camino interior, tengo la responsabilidad ante la vida y las personas a regresarlo de la misma manera, para que las personas hagan su trabajo. No puedo cobrar porque ahí estaría limitando a que las personas que no tienen dinero no puedan tomar un curso. Y esas aportaciones voluntarias también nos hacen ser responsables, porque uno puede buscar la alternativa que sea necesaria para poder brindarle un curso o unas enseñanzas a una persona sin ni siquiera tener un lugar. Los grandes maestros que han estado en esta humanidad ni siquiera tenían un lugar específico, solo iban por el mundo y en cualquier lugar donde hubiera gente y pudieran estar ahí, lo hacían y enseñaban. Y ahora nosotros sí disfrazamos esa necesidad de enseñar a las personas, pero con un beneficio. Volver eso, en lugar de un oficio sagrado, un oficio que me dé dinero para salir adelante en mi mundo banal y cotidiano. No es así. Entonces, otra cosa que nos enseña es los 3 factores de la revolución de la conciencia. ¿Qué quiere decir? Que eso es la base de todo. El morir psicológico para poder despertar conciencia y dejar de ser egoísta. El nacer espiritual, que me permite a mí crear vehículos espirituales que me den la oportunidad de conocer otras dimensiones. Y el sacrificio por la humanidad. El sacrificio por la humanidad es ese trabajo sobre mí mismo, eso que me hace ser egoísta. Como va a ir muriendo, voy a poder llegar a las personas de una manera desinteresada, donde yo pueda darles un conocimiento sin necesidad de esperar nada a cambio, donde yo pueda estar aquí, allá, donde quiera, para poder compartir esto que estoy aprendiendo, las bases que me dieron y sobre todo el conocimiento que yo estoy adquiriendo por ese trabajo. Entonces, nos enseñan los 3 factores de la conciencia, de la revolución de la conciencia. Otra es, dicen que todos los caminos llevan a Roma, es decir, que cualquier medio por el que tú tomes vas a llegar al conocimiento interior. Y volvemos a decir lo mismo, no es lo mismo ser intelectual y tener mucha información en la cabeza a lo mejor no ser tan intelectual ni tener tantos conceptos rebuscados, pero sí sé lo que digo. Hay mucha gente que puede ser tan sabia que ni siquiera sabe leer ni escribir, pero sabe comprende la vida. Entonces la sabiduría no es cosa de títulos o grados, sino de comprensión. Entonces no, hay caminos que definitivamente no nos van a llevar a nuestro objetivo o que nos van a desviar. Entonces sí hay que ser muy serios, porque solo los 3 factores son los que nos van a llevar a nuestro conocimiento interior. No hace falta leer un montón de libros, no hace falta meterse a ver tantos videos, solamente hace falta trabajar esos 3 factores para empezar a adquirir mi conocimiento interior. Todos tenemos un ser y si lo ponemos en actividad nuestra conciencia nos vamos a conectar con él, y eso nos va a dar a nosotros la oportunidad de saber cómo dirigirnos en nuestra vida y qué es lo que tenemos que hacer. Y si no, pues le preguntamos hasta que tengamos la respuesta, porque él es nuestro propio maestro, nuestra propia conciencia, nuestro pedacito de Dios, donde ni siquiera necesitamos tener intermediarios. Así que es otro punto a revisar. Muy bien, hay muchas enseñanzas que son de una apariencia inefable, algo sorprendente, algo maravilloso. Y algo que tienen estas escuelas es que sí van a hablar de muchas cosas muy interesantes, pero tristemente van a pasar los días, van a pasar los meses, van a pasar los años y vamos a ver infinidad de temas, pero ninguno que nos ayude a verdaderamente generar un cambio interior. Entonces, ¿de qué sirve saber tanto si al final mi vida no la estoy cambiando, si al final no estoy despertando conciencia, si al final me siento bueno pero en el fondo soy malo o no he hecho cambios? Entonces, ahí es de qué me sirve. Esa es la cuestión. Hay que ser prácticos, hay que ser muy concretos y hay que ser muy serios, porque esto necesita de un tiempo que sea provechoso. Entonces, esas mismas enseñanzas lo que causan es que nos confundamos. ¿Por qué? Pasa también que uno va a una escuela, va a un lugar, aprende algo y luego se enfada, uno se aburre, vas a otro lugar, aprendes otra cosa y te das cuenta de que uno dice una cosa, otro dice otra, se contradicen. Hoy dicen una cosa, mañana otra, hoy que esto está bien, no, que siempre está mal. Entonces no saben, porque muchas veces estas personas solo están también atiborrándose de conocimiento que se encuentran, lo hacen suyo, hacen parte de ese temario, hacen parte de ese conocimiento que dan, y al final es una revuelta de un montón de cosas que no te llevan a nada.
Entonces te hacen aprenderte todo eso, pero al final no te va a servir de nada. Entonces, sigamos. Todo eso pues al final son eventos o elementos distractores que sí nos van a hablar de muchas cosas muy interesantes. Quien hable de los astros, de los ángeles, de los cielos, de dimensiones, sí es algo muy bonito, algo muy sorprendente, algo muy llamativo, pero si no lo ha vivido en carne propia, si no lo ha experimentado, si solamente está repitiendo letras que leyó, pues no es un conocimiento verdadero, es falso, que nos hace sentir que sabemos, pero realmente no sabemos nada. Entonces, hay más. Muchos de estos lugares también enseñan lo que hablaba al principio, que es la idea o el error que tenemos del esoterismo. Alguien dice, hay una tienda esotérica, y lo que hay en esa tienda esotérica son péndulos, naipes, túnicas, brebajes, elementales, que plantas, que cursos de yoga, de una infinidad, libros de tales cosas, de sanación y, bueno, astrología y astronomía y demás, que son libros o más bien establecimientos donde hay mucho tema espiritual, pero no es así. Entonces estas personas también algo que enseñan es ese tipo de cosas, ¿no? Aprender a usar elementales, que son plantas, aprender a usar minerales que para armonizar un lugar, que aprender a usar no sé qué tantas cosas de la energía. Y bueno, entre eso puedes aprender, porque también hay muchas de esas cosas que son una realidad, pero volvemos a lo mismo, ¿de qué me sirve saber a mí eso si no estoy generando un cambio sobre mí mismo? Si estoy generando una dependencia a energías externas, a personas, y no estoy haciendo nada por mi propia cuenta. Entonces, estas personas no enseñan a morir psicológicamente, no te van a decir que tú puedes eliminar tus yoes y cómo eliminarlos, solo a lo mejor algún tipo de control o evasivas, pero no te enseñan un trabajo. No te enseñan a nacer espiritualmente, al contrario, te pueden incluso a engañar y decir que el suprasexo es vivir ciertas cosas, pero al final siempre es de una manera inferior, es decir, no deja de uno ser egoísta, no deja de uno ser instintivo, no hay amor verdadero a la pareja, no enseñan a ser fiel a una sola pareja, porque con ella es la que se va a hacer un trabajo, en mi caso como hombre, pues se hace una mujer, y con ella es con quien vas a trabajar, en el caso de las mujeres, pues con un hombre, ¿no? Tristemente en este tipo de lugares hablan de que puedes estar con cualquier persona y con esa persona hacer un trabajo espiritual, y es una mentira. Tiene que haber una seriedad, amor, fidelidad y castidad, y eso es todo lo contrario. Entonces no enseñan una práctica real de suprasexo y sobre todo no enseñan a sacrificarse por la humanidad. Hay lugares en los que si la persona no paga, no se le da la conferencia. Si no hay un grupo específico, si no se consigue un cierto número de personas, no se dan conferencias. ¿Por qué? Porque buscan el dinero. Y cuando ya tienen esas personas, lo que hacen es darles un montón de conocimiento, quitarles el tiempo, que aprendan cosas que pueden ser muy llamativas, pero al que al final no nos van a llevar a ningún lado. Entonces es una forma de entretenerlos para generar una dependencia y que estas personas estén ahí dando ese tiempo, dando ese dinero y demás. Entonces esas son algunas de las cosas. Algo también muy interesante es que aquí uno puede aprender sobre el karma y el dharma, y muchas de esas escuelas no hablan de eso. Hablan que el karma es un castigo y punto, pero no nos hablan de que nosotros podemos remediar nuestros errores, cómo eliminarlos, cómo pagar nuestras deudas en cuestión a nuestro karma, cómo hacer dharma, cómo hacer caridad, cómo servirle a la humanidad para adquirir un dinero cósmico que nos beneficie en nuestro trabajo interior. Entonces al contrario, solamente ven la manera de cómo beneficiarse de las personas. Una cosa de sacrificio por la humanidad, que yo sacrifico cosas que me hacen ser egoísta o que esto no me deja entregarme a las personas, y otra cosa es el sacrificio de la humanidad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que me aprovecho de la humanidad para poder sacar provecho a mis propios beneficios o a mis propios intereses personales. Entonces, es muy diferente. Y por último, hay que tener mucho cuidado con el conocimiento o los lugares en los que estamos, porque esto nos puede generar ligues, es decir, que yo sin darme cuenta entro a una escuela que me llena de conocimientos o que me liga internamente a una escuela que es negativa, que se conoce como escuelas de logia negra, donde tristemente no enseñan a las personas a volverse ángeles o santos, ¿no? Es al contrario, perversos y demoníacos. Entonces, aunque se suene algo muy fanático, algo muy raro, no es algo del otro mundo. Una persona que no tiene virtudes y que solo tiene defectos, pues es un demonio. ¿Por qué? Porque todos esos defectos le hacen
a hacerles mal a las personas de cualquier tipo de especie, ya sea emocionalmente, ya sea laboralmente, ya sea como persona, ya sea físicamente, en agresiones de cualquier especie, y les da un placer ver el sufrimiento de las personas o una indiferencia total porque solo se importan por ellos mismos. Y una persona que se empieza a santificar, que se empieza a llenar de virtudes en base al morir de sus defectos, pues entonces esa persona sí puede realmente volverse un ángel. Puede hacer cosas sin esperar nada a cambio, puede curar sin necesidad de que la gente sepa. Puede hacer muchas cosas y no necesariamente tiene que estar cantándolo para que lo vean. Y en cuestión a este tipo de lugares, así yo lea un libro que parece ser muy inofensivo, así yo esté en una escuela que parece ser que todo está bien, que no hay nada raro, me estoy metiendo con personas que internamente pueden ser magos negros, es decir, una persona que se dedica a beneficiarse de los demás. Entonces, aquí hay una frase que dice que un mago negro y un mago blanco se diferencian de la calidad de su conocimiento, y las obras que uno haga hablan por uno mismo, porque si uno hace favores y los cobra, pues entonces ¿qué conocimiento tiene? ¿Para qué lo está usando? Para su propio beneficio. Entonces, bueno, ya iremos hablando más de eso. Por último, es que esos libros o esas cosas en las que uno está puede abrirnos puertas y ligarnos mentalmente, astralmente con esas personas, y pueden llegar a afectarnos. Al final uno tiene al principio una fuerza, un anhelo de poder hacer un trabajo espiritual, un trabajo interior, pero si la mezclo con otra fuerza que es contraria o negativa, voy contaminando y va muriendo poco a poco esa energía o ese anhelo, porque se crea una fuerza que destruye todo. Entonces, al paso del tiempo voy perdiendo ese interés realmente de un trabajo espiritual, esas ganas de poder hacer algo por los demás, me ensimismo en mis propios intereses y al final no hago nada ni por mí ni por nadie. Entonces, sobre todo en este tema que estoy hablando, ya lo irán viendo en la vida cotidiana, en lugares que se encuentren, porque hay muchos. Lo más importante es que esto que estoy haciendo, que es compartir una conferencia virtual para cualquier persona que pueda llegar a ver esto, es que cualquier duda que tengan, adelante, estoy aquí para responderlas. Este grupo de conocimiento de sí mismos para poder dar herramientas a las personas para que hagan su propio trabajo interior. Recibirán el conocimiento externamente como cualquier otro, pero esto solamente son herramientas para que ustedes mismos, donde quiera que estén, hagan un trabajo y sea su propio conocimiento interior, y que en base a sus comprensiones, a la conexión que tengan con su conciencia, les sirvan a los demás. Y bueno, vamos a ver lo último y lo interesante, el esoterismo, el real esoterismo, y quiere decir el verdadero conocimiento interior. Entonces, los otros dos lo recibe la personalidad, es decir, mi apariencia, mis formas de ser, pero no algo que es real en mí, que es la conciencia. Entonces, este conocimiento interior solamente lo podemos recibir nosotros internamente. Es decir, ningún libro, ningún video, ningún texto, ningún maestro, ningún instructor me va a poder dar un conocimiento interior, porque eso es solamente mío. Es decir, me podrá a lo mejor enseñar a hacer un desdoblamiento astral, donde yo pueda ser consciente en los sueños, pero si no lo practico, pues no sé nada. Pero si me pongo a practicar, me desdoblo y aprendo de un sueño, veo cosas y empiezo a aprender de eso, ya es mi conocimiento interior. Ya yo puedo dar ejemplos de lo que es un desdoblamiento astral. Si yo me pongo a meditar, lo mismo. Eso me va a dar a mí la oportunidad de poder descubrir qué es meditar, qué es reflexionar, qué es discernir, todo eso. Eso me va dando un conocimiento interior. Entonces eso se recibe en los mundos internos y lo recibimos a través de la conciencia. La conciencia nos va a ir dando las pistas que necesitamos para nuestra vida a través de todo. Lo principal es que es un conocimiento que es a lo mejor que se adquiere de una forma astral. Es decir, a través de los sueños vamos dándonos cuenta de nuestros avances, a través de los sueños vamos investigando hasta de muchas cosas de nuestras vidas pasadas, todo lo que ha hecho nuestro ser, todo lo que tenemos que pagar, todas las personas a las que tenemos que ayudar, todo lo que tenemos que aprender, qué efectos tenemos que eliminar, cómo vamos en nuestro avance espiritual, si estamos creando cuerpos, si no lo estamos creando, si en este lugar en el que estoy puedo poner una sala de conferencias y ayudar a alguien, si tengo que ir a otra colonia. ¿Sí me explico? Hay un sinfín de conocimientos que podemos adquirir sin necesidad de que alguien nos diga. Alguien puede decir, leer libros de vidas pasadas de otras personas, pero cuando ya lo averiguo yo por mi propia cuenta y que me doy cuenta de que si hay vidas pasadas y que mi alma ha estado en otros lugares y cómo ha sido, entonces eso ya es mi conocimiento y puedo hablar de ello.
muchas de las cosas que vamos a aprender pueden ser públicas o privadas, es decir, yo puedo aprender cosas que me sirven para compartirle a los demás y que esas personas aprendan algo o tengan un ánimo, un incentivo o una realidad de que sí se puede, y hay conocimientos que son íntimos, son para mí, mis avances, mi trabajo, situaciones que tengan que ver con otras personas, que eso me dé la oportunidad a mí de poder avanzar en mi trabajo interior. Entonces, todo eso se va a adquirir internamente. Ahora viene otra cosa muy interesante. Cuando uno recibe un conocimiento, cuando uno está en una escuela, cuando uno está aprendiendo cosas espirituales, puede llegar a cometer el error de sentirse un verdadero esoterista, alguien que está aprendiendo algo místico, algo espiritual, pero no. Vamos a ver cómo es que verdaderamente uno llega a ser un verdadero esoterista. Entonces, cuando la persona recibe el conocimiento, tiene la oportunidad, es un aspirante. Cuando esa persona se pone a trabajar seria sobre sí misma, que aplica sus 3 factores y va avanzando, entonces va entrando en diferentes procesos. Equilibra su energía, elimina sus defectos, le sirve a las personas, despierta conciencia. Si tiene pareja, esa persona va a poder hacer algo que se llama la iniciación de misterios mayores, que es crear los cuerpos existenciales del ser que nos permiten estar en otras dimensiones. Que eso es otro concepto, que es el Génesis, es nuestro nacimiento espiritual. Y cuando esa persona nace, entra en otra etapa que es la segunda montaña, que es el Apocalipsis, y en esta montaña vamos a eliminar a todos los yoes que nos queden y a los yoes causa. Cuando esa persona elimina todo eso, vive un Vía Crucis, como el Vía Crucis que vivió el mismo Maestro Jesús. Eso lo vamos a vivir internamente. Eso nos va a dar a nosotros la oportunidad de morir y resucitar, es decir, morir a todo lo que éramos y nacer como la conciencia plena que somos. Entonces ahí es cuando ya está uno prestando esperanzas para un conocimiento verdadero o un conocimiento esoterista. Cuando esa persona ya hace su trabajo, se autorrealiza, se fusiona con su ser, despierta el 100% de su conciencia, termina la tercera montaña, que es el sacrificio por la humanidad, en la que puede pasar mucho tiempo esa alma sirviéndole a los demás hasta que haya gente que haga un trabajo real. Entonces ahí es donde ya la persona entra como un adepto al verdadero conocimiento y entra en la primer grada de conocimiento universal, es decir, apenas empieza a subir la escalera del verdadero conocimiento que nos hace falta. Entonces, esto es lo más importante, que no porque yo sepa muchas cosas espirituales ya soy un verdadero sabio, un verdadero esoterista. No es así, hay mucho que hacer, hay mucho trabajo que aplicar. Entonces, lo más importante, y para simplificarlo, no necesitamos llenarnos de tanta información, no solamente necesitamos hacer los 3 factores: morir psicológicamente, cosas que vamos a aprender en estos cursos que iré subiendo; nacer espiritualmente, donde uno va a aprender a saber cómo es la práctica y muchas cosas que nos van a dar el mérito de poder tener una pareja que nos ayude a hacer el trabajo, porque esto es algo serio y es muy delicado, pero es algo muy importante. Y al final el sacrificio por la humanidad, donde uno va a aprender al por qué tengo que servir, al por qué tengo que compartir mi conocimiento, porque esto es un regalo. Y es como una cadena de favores. Alguien más sacrificó muchas cosas para poder dar un conocimiento, para poder llegar al lugar en el que exactamente estaba yo, para poder recibir ese mensaje. Y eso mismo uno puede hacer, ser ese favor en el que uno también se prepara, en el que uno también hace un trabajo, para que en dado momento uno pueda servirle a las personas. No así, a lo mejor no tan a grandes rasgos o gran nivel como maestros, pero por lo menos que nuestro círculo de personas le hayamos servido. Entonces, esta es la invitación que les hago. Cualquier duda que tengan, por favor, escríbanla en los comentarios y yo podré estar atento a ellos para contestarles. Y bueno, también les invito a conocer nuestras páginas en Facebook, que es Conocimiento de Sí Mismo MX, y también está otra nueva, que es Conocimiento de Sí Mismo México GDL, para que puedan ir conociendo muchas de las cosas que hay. Aquí esto es un curso que va a irse subiendo gradualmente para que puedan conocer de él. Así que ante todo, gracias por su atención. Estaré para servirles y estaremos viéndonos en próximos videos para poder seguir compartiendo este conocimiento y sobre todo ustedes puedan llegar a hacer un trabajo personal y un trabajo con su propia conciencia. Que estén muy bien. Saludos.